Santa Cruz como en la del doctor Cristian Camilo Giraldo, van a tener la oportunidad, tanto de no oncológico en la próxima como en lo oncológico en la final, de ver toda la fisiopatología del dolor dividida en ese sentido, oncológico y no oncológico. Entonces yo voy a compartir mi pantalla. Martica, me tienes inhabilitada la opción de compartir pantalla, si me la puedes permitir, porfa. Ahí creo que ya quedó habilitada. Ya miro. Sí, ahí ya quedó. Entonces, si por algún motivo no se ve la pantalla, me dicen. Se está viendo perfecto. Listo. Muy bien. Entonces, vamos a partir de este caso y básicamente lo que vamos a tratar de hablar hoy es el tema de la elección, que es como la palabra clave ahorita, ¿sí? Entonces, yo les voy a poner en este contexto, todos imagínense, paciente de 91 años, ¿sí? En cualquier parte de las regiones en las que estamos. Debuta con un cáncer gástrico estadio 4, o sea, llega, sangrado digestivo, se hace una endoscopia, rinitis plástica, se hace endosonografía, digamos casos donde no haya todo ese recurso, pero se establece de entrada que es un estadio 4 de enfermedad, ¿sí? El señor es centenario, un paciente de 91 años ya es centenario. Es hipertenso, tiene enfermedad renal crónica estadio 3A, y está en un síndrome demencial fase 5. Quienes no estén tan relacionadas con esta clasificación del FAS, quiere decir la escala gradual de la demencia del 1 al 7, más o menos usted está en una demencia moderada, evolucionando de pronto a un grado más severo de demencia. Ingresa con dolor severo 10 de 10, ingresa con náuseas, ingresa con vómito, ingresa con muy poca tolerancia a la vía oral, y llega a cualquier parte. Digamos que en este caso ese paciente nos llega acá a una unidad de alta complejidad, pero pues no pensemos en ese sentido. Pensemos que les llegó al hospital de urgencias donde ustedes están. O no a urgencias, sino que la familia por miedo del COVID le dio mucho susto y definió irse a una consulta externa en cualquiera de los lugares donde ustedes están. Entonces yo quisiera que me contaran o que alguien me dijera cuál sería la primera, digamos, instinto, ¿qué sería lo primero que harían con un paciente que llega de este perfil? Yo voy a dejar de compartir pantalla como para que hablemos un poquito. No sé si alguien voluntariamente me quiera decir qué haría en ese caso. Doctora, mi nombre es Andrés Londoño. Doctor Me repite, hola. El paciente llega a urgencia, fue que no la escuché bien. Sí, imagínese que llega a urgencias y eso es lo que llega. O sea, todavía no llega a familiar, esa es la información que usted tiene y está con dolor 10 de 10. O sea, el dolor es un problema de Sí, entrada. ahí lo importante es uno manejar el dolor de manera agresiva. Pues es un paciente que de pronto ya está diagnosticado, no sabemos desde hace cuánto, si está en un... Está pues, debutando, o sea, sí. llegó y le hicieron una endoscopia reciente y apenas le dieron este diagnóstico esta misma semana. Okay, yo creo que con este paciente uno primero interrumpir el dolor agudo, súbito y severo en estos momentos. Entonces, yo sería un poquito más liberal con ese paciente. Podría utilizar morfina, teniendo mucho cuidado que esto es un paciente mayor de edad y con una falla renal crónica, estadio 3, entonces sería muy cauteloso al utilizar la morfina, como para el inicio, para disminuir estas crisis de dolor. Si estoy en un ambiente pues, más controlado, con mucha más vigilancia, no le negaría la posibilidad de utilizar fentanil si tengo a la mano y si estoy pues, pendiente de los signos vitales, porque lo que me interesa en este paciente es interrumpir el dolor. Entonces, y después me voy desescalonando hacia el uso, lo voy titulando de manera pues juiciosa el resto de medicamentos, que en definitiva debe ser como base un opioide, ¿ya? Entonces, podría tener esas dos opciones de manejo. Usted sería de entrada por el opioide morfina, ¿cierto? Que qué pena, los interrumpo. Me escribe Daisy desde mi tú que no escucha. ¿Alguien más no está escuchando? Escuchamos bien. Bien. Listo.
Bueno, no sé de pronto Daisy mirar de pronto si es la conexión allá, porque en general aquí todos están escuchando. Bueno, ¿alguien más aporta a esta parte inicial de este caso? No sé si alguien quisiera opinar algún otro tipo de opioide o alguien que de entrada diga no le pongo opioide y las razones por las que no se la pondría. Buenas noches, mi nombre es Darío Boa. Buenas noches, doctor. ¿Sí? Bueno, yo pienso que lo primero que hay que hacer en este caso es estabilizar al paciente, bueno, tener su acceso venoso, su líquido, su hidratación. Es un paciente que está vomitando, que tiene intolerancia a la vía oral. Yo empezaría con un manejo analgésico muy básico. Es un paciente de 91 años con comorbilidades. No sería tan agresivo con el opioide. Me encaminaría primero en manejar la hidratación, la protección gástrica y un analgésico ¿De qué básico. tipo, doctor? ¿Cuál otro sería? Eh, Empezaría con un AINE o con un opioide como empezaría con el tramadol, pero no directamente con morfina. ¿Cómo les ha ido, doc? ¿Cuál es su experiencia tramadol en ancianos? ¿Cómo le va con ese tema? Mm, Pues en la parte clínica bien. Reacciones adversas, complicaciones, ¿no? No, 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 no. No he visto complicaciones en mi experiencia. Perfecto. ¿Quién más opina otra cosa? ¿Quién o sea, ya tenemos una primera persona que nos dice que no se iría por el opioide, uno que nos dice, sí, me voy por el opioide potente morfina, otra persona. Entonces yo quisiera escuchar primero a los que no se van por el opioide con ese paciente, a los que se van por otra opción. Alguien más que tenga esa premisa de manejo y que me cuente como por qué o qué experiencia ha tenido. Será la hora que nos tiene a todos muy cansados, muy dormidos. Cuéntenme a ver. Bueno, y entonces, ¿quiénes sí se irían por el opioide? Otro de los participantes que, Meperidina tal vez para el manejo del dolor. bueno, doctora Giovanna, ¿cierto? Sí, Eh, sí, señora. Perfecto. Yo de ahí sí les voy a hacer como una acotación importante. Y una vez, dentro del perfil de los opioides, la meperidina es un opioide que hoy por hoy lo tenemos muy en desuso. Está por fuera de guías, ¿ya? Y si bien en algunas partes no habiendo otra cosa, se pudiese considerar, definitivamente es un opioide que hoy por hoy, a la luz de la evidencia, de lo que hemos visto, de las guías, de todo lo que dicen las últimas guías de dolor, de todo, con nivel de evidencia, no usamos ya meperidina. O sea, es un medicamento que realmente dentro del opioide hay que definitivamente no usar, ¿sí? La meperidina es el medicamento que no hay que usar y eso sí se los quiero dejar como premisa clara. O sea, en este momento en guía no aparece en esquema. Que ya si uno no tiene otra cosa, pudiese fuera de guía usarlo, pero digamos que sí es importante que nos quede como ese mensaje que no es el medicamento por el cual nos vamos a ir. Sí, esa meperidina tal vez no es la mejor opción. ¿Alguien más con algún otro opioide? ¿Alguien que levante la mano? Buenas noches, Buenas noches, Edwin Lengua de Arauca. doctor. Como dijo el colega, un paciente que llega con dolor, vómito, probablemente deshidratado, lo hidrato, le coloco para el vómito y probablemente inicio paracetamol intravenoso, dipirona, antes que un opioide. Muy bien. ¿Alguien más? Estamos muy tímidos esta noche. Bueno, voy a volver aquí a compartir Yo pantalla. estoy de acuerdo. Jessica Torres Sí, doctora Jessica.
¿Me Yo escuchas? estoy de acuerdo con el doctor Lenguas, creería también como primera opción de pronto. ¿Me escucha? Sí, sí, doctora, sí. Sí, Yo sí, se te también tomaría escucha. como primera opción acetaminofén endovenoso, teniendo en cuenta de que el paciente está con episodios eméticos. Descartaría de entrada el uso pues, de dipirona o cualquier otro tipo de AINES por la edad de del paciente y el contexto de falla renal. Yo dejaría como de base, bueno, el acetaminofén endovenoso y podría contemplar el uso del opioide. La morfina no me desagrada, es un opioide que de hecho creo que es el único que tenemos disponible en casi la mayoría de las instituciones. Creo que sería como mi manejo de entrada. Perfecto. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien que se levante la mano, se anime con opioide tipo hidromorfona? ¿O es muy difícil de conseguir en las regiones? Es muy difícil. Listo. En San José del Guaviare, por ejemplo, la tenían y no sabía que la tenían. Entonces es bueno preguntar, porque ahorita les va a explicar un poquito el perfil de la hidromorfona. ¿Me escucha? ¿Aló? Sí, doctor, lo escuchamos. ¿Cómo está? Vicente Panza de Maicao, La Guajira. Doctor. Bueno, pues yo la verdad no empezaría con morfina porque, o sea, si tenemos un paciente en ese grupo etario, además pues con la sintomatología pues de los episodios eméticos, pues sabemos que el mecanismo de acción pues de la morfina con su receptor mu pues nos va a generar más vómitos, entonces exacerbaríamos ese síntoma allí en los pacientes, además la vasodilatación que nos va a generar y pues pienso que de alguna u otra forma nos puede precipitar algún tipo de sangrado digestivo en contexto de un TU pues gástrico. Tampoco le pondría un AINE también por el riesgo de favorecer a una hemorragia digestiva, pues pienso que en este caso, bueno, en realidad es difícil, pues, pero pues yo pues además del protector gástrico y del antiemético, yo me iría pues, no sé, o sea, yo usaría un tramal a dosis bajas e hidratación, como decía el compañero, pero pues con mucho respeto el uso pues de la morfina. Perfecto. ¿Alguien más? Bueno, Marvi Torres, yo Doctora. pienso que, buenas noches. Yo pienso que, bueno, es un paciente que la doctora nos coloca que llega con un EVA de 10, ¿no? O sea, es una escala máxima en escala visual análoga al dolor. Entonces yo pensaría que sí debemos ser agresivos en el control del síntoma en este momento que está agobiando al paciente, que es el dolor. Y yo pensaría, de acuerdo con todos los compañeros, el manejo de hidratación y demás, en una terapia multimodal en este paciente, acetaminofén o paracetamol con el opioide. En los lugares donde yo trabajo, por ejemplo, en el área rural es difícil conseguir hidromorfona. En el área de UCI, en Mederi, por ejemplo, sí tenemos hidromorfona y lo utilizamos mucho. Los efectos adversos o las intolerancias son muy, muy diferentes cuando utilizamos hidromorfona a cuando utilizamos morfina, pero el control de dolor sí lo logramos rápidamente. Y pensaría pues empezarle en segunda línea, el acetaminofén estaría bien, si lo tenemos a la mano el paracetamol y ir introduciendo otras moléculas para manejo de dolor posteriormente en este paciente como terapia multimodal. Perfecto, doctora, muy bien. ¿Alguien más? Igual ahorita vamos a desarrollar más el caso, pero hasta ahora vamos muy bien. ¿Alguien más que opine? Opioides versus no opioides. Veo que tengo un grupo que se me inclina más por el no opioide, solo dos se van por el opioide potente. ¿Alguien más que quiera equilibrar la balanza o nos quedamos así? Con Alejandro, Doctor, buenas noches. buenas noches, ¿cómo está? En el contexto en que estableces el paciente, yo sí considero que debemos ser agresivos. Yo soy emergenciólogo. En los pacientes que llegan a urgencias, en un estado como el que tú estableces, son pacientes que sufren de dolores demasiado fuertes. En ese contexto yo me iría con hidromorfona de entrada, hasta dosis repetidas, a lograr un descenso del 50% del dolor lo antes posible. Obviamente concomitante con el manejo de hidratación endovenosa. Con respecto a lo que decía el doctor Vicente, de
el AINES y el riesgo de sangrado gastrointestinal, el porcentaje también es muy bajo y necesita dosis muy altas. Entonces, yo sí me iría de entrada con hidromorfona y un coayudante asociado obviamente a terapia endovenosa para líquidos y al mismo tiempo manejo de protección gástrica. Muy bien. Entonces ya ahí vamos equilibrándose a los que se van por el opioide. ¿Alguien más? ¿No? Bueno. Una pregunta para todos, de pronto si alguien me la quiere responder. Yo les voy a mostrar ahorita cuál es el perfil de opioides para Colombia, que es un país que nosotros como país somos unos privilegiados porque tenemos un armamentario de opioides en general como país, no hablando de las regiones, de disponibilidad de opioides muy alta, las moléculas que podemos tener. Pero quisiera saber, me dicen que tienen morfina venosa y en gotas, me imagino. Al 3% en gotas y venosa. Hidromorfona veo que en algunas partes sí, en otros no, y esos son los dos opioides en los que se mueven, o hay algo adicional. ¿Alguien que me cuente? Acá en Arauca podemos contar con el tramador también, pero el tramador produce muchos efectos secundarios. Vómitos, los pacientes lo toleran muy poco y mucho menos a esta edad. Todavía, bueno, la meperidina está en desuso, pero nosotros todavía podemos tener acceso a la meperidina, aunque para este paciente, siendo renal, mucho menos se la vamos a colocar. Entonces, básicamente acá contamos con morfina, hidromorfona no hay. Listo, perfecto. En la formulación ambulatoria, igual, morfina, gotas, morfina venosa, o por aseguramiento de los pacientes allí pueden tener acceso a alguna otra cosa, definitivamente no. Solamente morfina acá en Arauca, no hay. Ya hidromorfona, sí hay que pedírsela al paciente, a la EPS, y se demora un poquito más. Listo. Buprenorfina en partes y eso también debe ser difícil para el aseguramiento, no toca pedírselo a la EPS. Listo. Bueno, en Riohacha sí he tenido varios pacientes con buprenorfina, incluso oxicodona en tabletas, opioides débiles, pues que uno podría también considerar incluso en estos pacientes como acetaminofén más hidrocodona, pues porque no sabemos la sensibilidad o si es un paciente virgen para los opioides. Entonces, de pronto uno podría irse también por hidrocodona, pero he visto también que hay mucha facilidad para la consecución de preparados a base de hidrocodona y varios pacientes también con el tema de oxicodona. Entonces, por ese lado, y también morfina vía oral. Entonces, sí veo posibilidad o facilidad para la consecución de este tipo de medicamentos acá. Listo, perfecto. Voy a compartir pantalla acá otro momento con ustedes. Entonces, preguntas importantes. La pregunta de opioide sí o no, ¿por qué? El opioide de elección ya me la dijeron, la vía de administración, la titulación y si completarían, esta es como la pregunta importante. Si en relación al uso de opioides, ustedes pensarían que hay que completar algún tipo de información de este caso, quisieran que yo les dijera algo más o si definitivamente con lo que hay ahí bastaría. También quisiera escuchar como qué piensan de eso. De pronto se ha usado opioides previamente. Una Si los pregunta, doctora, es fundamental, porque cuando vamos a empezar a prescribir opioides, además de saber el tipo de opioide que vamos a autorizar, el perfil del paciente, la vía de administración inicial y cómo se va a hacer la transferencia al manejo en casa, porque en oncología, por ejemplo, es imposible yo ponerle morfina a un paciente hospitalario y quitarle la morfina para darle salida y que tome acetaminofén. Pero fundamental es si el paciente es virgen o no de opioides. Eso es fundamental. Digamos, este paciente nunca había tomado un opioide en su vida porque está debutando con su enfermedad y apenas ahora llega a urgencias movido por el dolor tan fuerte que tenía después de la endoscopia. Digamos, acá todo nos pasó intrahospitalario,
pero como ustedes saben, yo trabajo en una unidad de alta complejidad, pero digamos allá en las regiones de ustedes lo que puede pasar es que le hicieron la endoscopia en una ciudad cercana o allí mismo y posteriormente les llegó a urgencias. Entonces eso es fundamental, porque cuando nosotros definimos si el paciente es NAIF o no de opioides, a virgen o no de opioides, se toma, eso es una pregunta fundamental para decidir si se puede o no X o Y opioide. ¿Qué otra pregunta se harían con ese paciente o pensarían que falta en esa historia clínica tan incompleta para prescripción de opioides? ¿El tratamiento farmacológico que está recibiendo actualmente? Perfecto, también, porque ustedes necesitamos saber si hay interacciones Las medicamentosas. interacciones, claro. Exacto. Ejemplo, el paciente realmente solamente estaba tomándose una hidroclorotiazida y una furosemida. O sea, una terapia diurética más bien inadecuada para la del paciente, no toma otra cosa. Pero muchos pacientes cuando vamos a prescribir opioides vienen neuromodulados usando pregabalina, duloxetina, clonazepam, o sea, benzodiazepinas, y todos estos efectos sobre el sistema nervioso central de los opioides, que luego lo van a ver muy bien en la fisiopatología, pero aquí les voy a mencionar algunos, se potencian con estos medicamentos. Las vías de eliminación son supremamente fundamentales. La función renal y la función hepática debemos conocerlas siempre que hacemos o vamos a empezar una terapia opioide. Muy bien, ¿qué otra cosa habría que preguntarle? 91 años, anciano, nos vemos tentados algunos a prescribir opioides, otros no, pero los que sí van a prescribir opioides, ¿qué otra cosa preguntarían? Otra cosita que uno podría preguntar es, por ejemplo, el lugar donde vive, o sea, empaparme un poquito más, de pronto salirme del contexto más bien clínico e irme más a la parte de apoyo familiar, en qué parte vive, si es zona rural dispersa, si hay posibilidades de comunicación, si es un paciente que yo lo voy a seguir viendo o va a cambiar de médico, porque muchas veces sucede que uno le hace muy juicioso un plan de manejo del dolor, pero cuando llega o cambia de médico y de pronto no está muy familiarizado con los opioides, nos descalan de manera brutal la terapia. Entonces sí sería muy bueno hacerle el seguimiento de la localización del paciente y pues eso. ¿Ya? Fundamental. Bueno, y lo otro, el apoyo familiar. Indagar un poquito acerca de qué relación o si hay un afecto o en realidad es un paciente que va a estar bien cuidado o cuáles de pronto las expectativas que tiene los familiares con respecto al paciente. Eso también es algo muy fundamental. Perfecto, entonces, porque eso es importante, no solamente en ancianos, porque aquí les estamos poniendo por decisión pues de la Junta Académica el perfil más, digamos, difícil, pero sí muy común en un país tan envejecido como el nuestro. Pero ¿qué es lo importante? Que el apoyo familiar y la red cuando vamos a prescribir opioides es la que nos dice si yo puedo mandarlo con un catéter subcutáneo con hidromorfona morfina o con la morfina en gotas. ¿Y quién le va a dar esa morfina en gotas? ¿Y quién me asegura a mí que no le den más dosis de la que es? Que entiendan que son gotas y que no pasa como a veces que el gotero completo. Vamos a ver cómo el tramadol en ancianos no es medicamento de elección, pero si fuera una persona más joven, bueno, ¿quién se lo va a administrar? El potencial riesgo por su zona social de desviación del opioide. No olviden que estas sustancias pueden desviar su consumo lastimosamente. Entonces tenemos que estar seguros cuál es su red de apoyo, cuál es su entorno familiar y quién le va a hacer el seguimiento. Porque una vez que empezamos opioides, este paciente, digamos, yo les voy a adelantar o les voy a soplar, yo también me iría por el opioide sin lugar a dudas para este caso de entrada. Pero entonces cuando tomamos la decisión de poner un opioide en un dolor oncológico severo como este, multifactorial como lo vamos a ver, y trasladamos y lo logramos controlar, eso hay que trasladarlo luego a la casa, porque el opioide no es un medicamento que una vez uno pueda estabilizar, lo desescalone y lo devuelva, como les decía, un acetaminofén. Tendremos que tener un amigo, digamos, si le puse morfina venosa, que no es la mejor opción, pero si tocara, pues lo haríamos a una dosis muy reducida por función renal. Si le puse morfina venosa y lo tengo que sacar con morfina oral, pues yo tengo que estar seguro cómo hago la transición y quién va a estar cuidando al paciente y que yo cada 72 horas esté monitorizando vía telefónica cómo va el dolor del paciente. Porque si no, sería un uso irresponsable por demás de un medicamento opioide con potente potencial de efectos adversos importantes. ¿Alguien más preguntaría algo más?
si fuese a prescribir el opioide? ¿No? ¿El doctor Vicente iba a hablar? ¿Me están escuchando? Sí, señora, sí se escucha. Sí, se escucha. Entonces, bueno, Perfecto. pues ya les conté el perfil del paciente. Como les digo, hoy vamos a centrarnos en conocer un poquito los opioides y hablar de su prescripción. Entonces, en la prescripción del opioide tenemos ya, lo definimos. Definir si lo vamos o no usar, si lo vamos a usar, qué tipo de opioide vamos a usar, a qué dosis inicial en relación a si el paciente tiene exposición o no al opioide, en qué vía de administración, oral, subcutánea o en parches. Vía subcutánea, vía intravenosa, cómo lo vamos a hacer y cómo son los medicamentos que le vamos a asociar a ese medicamento opioide para poder controlar al paciente y evitar la aparición de efectos adversos. Como les puse, un paciente geriátrico, que todos sabemos que hoy por hoy Colombia es un país supremamente envejecido y este es un perfil de pacientes que vemos mucho. Con el doctor Santa Cruz y con el doctor Cristian van a ver un perfil de paciente diferente en las revisiones que van a tener con ellos, muy fisiopatológicas por demás. Entonces los voy a llevar en una pequeña exposición a empezar a explicar qué haríamos con este paciente y la idea es que al final volvamos a retomar el caso y vuelvan y me digan quién se inclinaría por el opioide, quién no, y ya en base a eso, cuál sería el motivo por el cual elegirían una cosa o la otra. Entonces, si me permiten acá, que necesito buscar la otra presentación, ya estoy con ustedes, que es que tengo muchas cosas abiertas al mismo tiempo. Aquí vamos a hacer como un mix y vamos a pasar como por muchas cosas en los opioides. ¿Ahí le están viendo la pantalla? Sí se ve. Sí, señora. Entonces, cuando nos enfrentamos al uso de opioides y cuando hacemos esta charla y hablamos con nuestros residentes acá, así se siente, nos sentimos nosotros los prescriptores como Dory y Nemo que vamos a ser devorados por el tiburón, porque es una decisión supremamente difícil. Y entiendo a la perfección que los 91 años asustan del paciente, las morbilidades y las cosas que puede tener asociados, pero entonces 91 años con cáncer, vomitando y con dolor en el servicio de urgencias a las 3 de la mañana, probablemente nos podamos ver así, ¿cierto? Pero tenemos que valorar como el tema de dolor en un contexto general. Es lo primero, que el dolor o sí, como se los decía la vez pasada, y sobre todo en el paciente anciano, en el paciente mayor por encima de los 60 años, es un quinto signo vital y hay que valorarlo. El dolor en esta población suele ser muy subdiagnosticado, pero yo diría que muy subestimado. Parece como que al abuelo o a la persona anciana con cáncer, por ejemplo, que le duela es como lo normal y esto no debe ser así. Cuando los pacientes vienen oncológicos, dolor de difícil manejo y demencia, pues se nos completa todavía más las cosas porque la valoración del dolor se hace muy difícil. Y eso es un panorama que nos pareció de mucha utilidad para ustedes en la vida rutinaria y es el anciano con cáncer, ¿sí? Que es un dolor súper difícil de manejar, pero además de eso es un dolor que está muy subestimado, ¿cierto? Más o menos los pacientes que dicen que no hacen el reporte de dolor y que están súper mal controlados superan el 50%. Y si estuviéramos hablando de instituciones, hogares de ancianos, hospicios, pues esto nos llega casi al 60%. Entonces, ¿qué es lo que está pasando realmente con nuestros pacientes? Que en nuestra curva poblacional o nuestra curva epidemiológica en este país estamos viendo una transición demográfica en donde cáncer y vejez van de la mano. Entonces ya, digamos, ustedes con los otros doctores van a ver un panorama de pacientes mucho más jóvenes, por ejemplo, con el doctor Juan Guillermo, con dolor oncológico, o con el doctor Cristian, un porcentaje, una población de pacientes también más jóvenes con dolor no oncológico, pero aquí conmigo nos vamos a concentrar en este perfil de población un poco más anciana, ¿cierto? ¿Cuáles son las dificultades que representa un paciente sentado con estas características en el servicio de urgencias? Lo primero es que hay una falta de conocimiento del manejo del dolor en esta población.
Somos muy temerosos, y lo acabamos de ver ahorita en las preguntas iniciales como en el pretest, somos muy temerosos de la morbilidad, de las complicaciones, de los riesgos que puedan tener, y entonces obviamente esto nos implica que a veces manejemos el dolor un poquito por debajo de lo que deberíamos, ¿cierto? No tenemos claridad de cómo funciona la fisiopatología del anciano, que hay además un aumento de la tasa de efectos secundarios que también limitan, una alta tasa de mortalidad asociada a las complicaciones graves si se presentan, un déficit cognitivo para poder manejarlo, a veces los pacientes no lo pueden manifestar, o muchas veces nos pasa que el anciano realmente se ve con fases de dolor, pero la familia dice que no, que siempre ha sido así, entonces que no les parece que utilicemos tales o cuales medicamentos. Y una creencia de que el dolor en el anciano es normal, y eso sí pues hay que desmitificarlo, porque es una actitud muy senilista creer que el dolor es normal en esta población, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo más importante cuando vamos a prescribir opioides en el paciente anciano? ¿Qué características tenemos que buscar? Medicamentos que sean seguros pero efectivos, según el perfil del paciente, ¿cierto? Mirar cuál es la percepción que tienen frente a ese dolor y frente al uso de medicamentos que vamos a utilizar, y obviamente en este curso nos estamos enfocando específicamente al medicamento opioide. El reconocimiento de que es una necesidad tratarlo y que lo hagamos con la calidad de la atención que se necesita. ¿Cuáles son nuestras barreras principales para generar y manejar opioides en pacientes ancianos? Entonces, de una vez les voy a dar como unos tips fundamentales. Yo se los digo no como paliativista, sino como paliativista geriatra, y geriatra pues de segunda especialidad, mi especialidad base hoy por hoy, y es que el paciente anciano, hubo una época de la geriatría en donde decían que no opioides por todos los riesgos, por el delirium, por la falla renal, por todas las cosas. Hoy por hoy estamos convencidos a la luz de la evidencia clínica que hay situaciones específicas del paciente anciano donde el opioide es bien llevado, es bien manejado, y definitivamente en cáncer, por ejemplo, en dolor oncológico en ancianos, nos va muy bien con los medicamentos opioides, eso sí, bien elegidos. Las personas tienen unos mitos con relación al opioide, no tanto nosotros como profesionales de salud, porque nosotros estamos radicados un poquito más en el tema de educación y fortalecimiento de conceptos, pero las personas, y más en ancianos, tienen mucho miedo a que se les pongan opioides. ¿Por qué? Porque hay unas actitudes raras y creencias con respecto, por ejemplo, que la morfina es porque me estoy muriendo, que si me ponen morfina es porque me van a matar o ya me van a sedar, que si me ponen... hay un contexto de polifarmacia muy importante en esta población que hay que empezar a medir, y entonces yo quiero aclarar que el contexto de polifarmacia, donde tenemos 3 o más medicamentos al mismo tiempo, pues nuestros pacientes ancianos lo van a tener en general. Pero lo más importante es que la polifarmacia no se meta en un perfil de iatrogenia. O sea, si yo puedo tener 5 medicamentos, por ejemplo, yo puedo tener duloxetina a dosis baja en la mañana, en un dolor, por ejemplo, por un cáncer de próstata con metástasis ósea súper severo en un paciente de 85 años, pregabalina a dosis baja en la noche, tabletas de hidromorfona vía oral para manejo del dolor horario, y se rescata con 1 o 2 góticas de morfina más acetaminofén. Y ya tengo 5. A dosis juiciosas, bien llevadas, bien elegidas, tengo un perfil de polifarmacia, sí, pero no tengo un perfil de iatrogenia. Y puedo ir llevando al paciente bien. Incluso a esos 5 les podría sumar muchos otros más y vendría bien con el paciente. Tener en cuenta que dentro de las barreras está la discapacidad física, motora. Un paciente anciano, por ejemplo, que no tenga familia, yo le quiera poner un catéter, pues no se puede. Le quiera dar unas gotas de morfina y no se puede llevar a la casa las gotas porque no ve, porque no escucha, porque no sabe leer una fórmula médica. Entonces tal vez ese paciente vaya mejor con un parche que con algo que tenga que titular él mismo. Tenerlo siempre presente, el soporte social. El tema del sedentarismo también puede ser una barrera también para el dolor, porque la parte de manejo del dolor, la parte de terapia es muy importante. El miedo y el relacionar todos estos manejos de opioides con diagnósticos catastróficos, desfavorables. Obviamente usamos dosis a veces que no van. Les pongo el ejemplo. En estos días nos llegaba un paciente de 87 años con un cáncer de páncreas que no se pudo operar, pero que además tiene una osteoartrosis supremamente severa, y la medicación que tenía era una gota de morfina cada
6 horas, o sea, una gota de morfina cada 6 horas prácticamente es nada. Y probablemente usted lo único que está haciendo es disparar un manejo supremamente inadecuado y generarle mucho dolor físico al paciente, más el dolor emocional de un dolor no controlado. Y obviamente este tema que aparece acá del miedo a la adicción, pero obviamente en este tema del boom de la adicción a los opioides en un país como Estados Unidos o en otros países lo tenemos que aprender a manejar nosotros, porque una cosa es que yo tenga el diagnóstico paliativo, oncológico, no oncológico, que hace que necesita el opioide. Otra muy diferente es un paciente sano usando opioides, o sea, es otra cosa distinta. Por eso, ustedes lo van a ver con los doctores en otra perspectiva de las revisiones. Nosotros en pacientes no oncológicos para el uso de opioide ponemos mucho cuidado. Nos hacemos una historia clínica súper juiciosa y la toma de decisiones es mucho más con conciencia de si en algún momento se tuvieran que usar. Aquí estamos en un contexto de anciano, probablemente oncológico y que necesita medicamentos opioides. Esto ya se las había mostrado. Las barreras no las ponemos nosotros mismos, ¿cierto? Hay barreras de los pacientes, pero también hay barreras de los profesionales de la salud. Y estas barreras son las que aquí con este curso queremos disminuir y básicamente todas se pueden reducir a barreras de limitación por desconocimiento de guías de actualidad, de lo que ha pasado con los opioides, por ejemplo, en los ancianos, de lo que avalan los estudios y que es lo que estamos haciendo pues hoy un martes a las 7 aquí reunidos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el enfoque? ¿Cierto? Entonces, lo primero del diagnóstico, o sea, esclarecer el diagnóstico del paciente. Nuestra posibilidad diagnóstica es, ¿necesita sí o no el paciente un medicamento opioide? Sí, es lo primero que yo tengo que decir. Entonces, en este caso clínico, 91 años con un cáncer gástrico estadio 4, o sea, ya está polimetastásico, está metastásico de entrada. Tiene un dolor con un EVA 10 de 10. Está vomitando, pero recuerden que está vomitando porque tiene el cáncer gástrico. Entonces la pregunta sería, ¿necesita opioides? Y la respuesta a la luz de la evidencia es sí, necesita un medicamento opioide, pero no solo necesita el medicamento opioide. Y para esto nosotros hacemos unas escalas de valoración gigante y unas escalas de valoración de cuál es la intensidad del dolor, de qué tipo de dolor es, de si el dolor es neuropático, es visceral, nociceptivo, de dónde sale el dolor, o por ejemplo el contexto ahorita, dolor nociplástico, que ese es en las nuevas guías de la ISA, donde probablemente nos hablan de un dolor que tiene un componente, lo que le pasa a los pacientes supervivientes de cáncer, que quedan con un daño de la microcélula, que hace que el dolor se perpetúe, aunque no veamos una masa, por ejemplo, en ese paciente. Entonces, en el caso puntual del paciente, sí, ese paciente necesita opioides, definitivamente los necesita. ¿Qué ha pasado con el uso de opioides en paciente anciano? Nosotros usamos escalas de dolor, yo ya les dije que es un EVA 10 de 10, pero lo hemos venido desmitificando mucho. El perfil de opioides en pacientes ancianos pueden ser el que ustedes se imaginan, solo hay uno y lo vamos a ver más adelante, de un perfil muy molesto en pacientes ancianos, que es el tramador. No tengo nada puntual contra el tramador, ni un conflicto de interés, ni mucho menos, pero la literatura mundial es muy clara en que en paciente anciano el tramador es mal tolerado, induce emesis con gran facilidad, disminuye el umbral convulsivo, puede potenciar en ancianos específicamente, a los jóvenes les va muy bien con ese medicamento, potentes efectos desde el punto de vista de efectos adversos neurológicos del opioide, entonces digamos que ese no será el de mejor perfil. Para la valoración de estos pacientes, entonces generalmente es la escala análoga del dolor. En ancianos es muy importante la parte del examen físico en las personas mayores, porque es muy importante el tema de que a veces el paciente, por ejemplo en la demencia 4 o 5, como es el caso de este paciente, puede no ser tan claro en aclarar de 1 a 10 o puede no entendernos cuando le decimos que 10 es el peor dolor de su vida, pero entonces sí lo podemos ver las aptitudes, una actitud de sufrimiento, un ceño fruncido, en ancianos un delirium persistente que no mejora con nada. También nos tiene que hacer pensar que el dolor es muy severo y que tenemos que actuar en consecuencia a la severidad del dolor, ¿cierto? Estas pues son las escalas que podemos utilizar, la más común, y en demencia la que más usamos es esta escala, ¿cierto? Es una escala de ver cosas, de ver cómo respira, de ver cuál es su expresión facial, de ver cuál es su lenguaje corporal, de ver cómo es su capacidad de alivio. Entonces mirar si el paciente se tranquiliza cuando yo le hablo, cuando le pongo una mano encima, si no lo hace.
Para poder objetivizar, porque ya sabemos si vamos a utilizar el dolor, porque el dolor es muy potente, y vamos a utilizar el opioide, vamos a utilizar un opioide en un anciano de 91 años en el servicio de urgencias. Y vamos a hacer un análisis juicioso porque el EVA y las escalas ya nos dijeron que es un dolor 10 de 10. Si tal vez llegara un anciano no oncológico, les pongo un ejemplo, 85 años, antecedentes de poconosteoartrosis erosiva, llega con un dolor severo en la rodilla, está limitante, duele, de pronto yo la veo un poco enrojecida, entonces yo podría pensar que ese paciente no necesita el opioide, que va a necesitar otro perfil de medicamentos de otro perfil diferente, como por ejemplo el paracetamol, una dosis inicial de hiper, una dosis única, y me voy yendo. Pero en este caso, que es cáncer, que es dolor severo, que se va 10 de 10, definitivamente el opioide es el que debe estar. Las escalas lo avalan y acto seguido es lo que tenemos que definir cuál es el perfil del opioide que le vamos a poner. Perfecto. Y en este contexto entra un contexto que ya les hablé, que es el contexto dolor total. Entonces, si preguntáramos en la historia qué más quisiéramos preguntarle al paciente, lo que ustedes dijeron está perfecto. ¿Con quién vive? ¿Quién lo cuida? ¿Vive en el pueblo? ¿Vive en área rural? ¿Vive en un municipio cercano? ¿Vive, digamos, en Canoa tanto tiempo, muy lejos? El paciente tiene un buen soporte, su EPS, que también es muy importante, estamos con una EPS que pudiésemos pensar que le va a dar la continuidad al manejo, o simplemente yo lo voy a controlar acá, le pongo un opioide, le voy a hacer una fórmula de un opioide para la casa y nunca se la van a dar y entonces se va a volver policonsultante a urgencias, reconsultante a consulta externa porque nadie solucionó el problema. ¿Qué impacto emocional o físico tiene para el paciente? Riesgos de que me deriven en el servicio de urgencias, lo tengo que dejar hospitalizado o no, la familia lo ayuda o no, quién lo está acompañando, todas estas cosas dimensionales, multidimensionales, son las que me ayudan a tomar esa decisión. Vuelvo y digo, les voy trayendo el caso. Dolor oncológico severo por escala CEVA 10 sobre 10, escalas que me aportan mi valoración física, lo que vi con el paciente, no es solamente lo que él refiere, sino que lo que refiere está acorde con lo que yo estoy viendo. Requiero empezar un medicamento opioide, lo tengo vomitando, entonces tengo que pensar qué más le voy a sumar al opioide para que lo vayan pensando y me lo contesten ahorita. Lo tengo que hidratar, perfecto, lo puedo hospitalizar seguramente, le voy a pedir unos exámenes de laboratorio muy importantes como cuadro hemático, función renal, electrolitos básicos que creo los tenemos donde estamos, y estoy haciendo toda esta esfera y este componente total del paciente porque lo que tengo que hacer acto seguido, esto es un ejercicio que estamos haciendo en 1 hora, 1 hora y media, pero pues en urgencia será un ejercicio de 5 o 10 minutos, de elegir qué opioide le va a decir a la enfermera que le ponga, qué va a envasar, cómo lo va a envasar y cómo se lo va a poner para poder controlar al paciente, ¿cierto? Entonces esto es medicina en relación al uso de opioides centrada en la persona, que es muy importante. Muy bien, entonces, tengo que hacer una elección. Cuando hacemos el enfoque del manejo terapéutico del dolor, ya dejando un poquito de lado el caso y volviéndome un poquito a la revisión, vamos a estar yendo y viniendo. Entonces tengo que pensar, no solamente tratamientos farmacológicos, también hay manejos intervencionistas. Yo sé que tal vez en los lugares donde ustedes están no hay esa posibilidad, o sí, ahora me lo dirán, pero hay que aprenderlo todo porque no necesariamente siempre estaremos allí. Está todo el proceso de rehabilitación, la intervención psicológica y la intervención al cuidador. Este artículo se los voy a mandar de la revisión de hoy, es excelente, está todo en español y es cómo se maneja el dolor oncológico en el paciente anciano, que avala de entrada el uso de la terapia opioide. Lo primero, entonces, como ya sé que voy a poner el opioide y ya me vino con el caso clínico completo, entonces tengo que elegir el perfil del opioide. Para eso les puse este cuadro que resume perfectamente bien cuáles son los cambios fisiológicos asociados al envejecimiento que debemos conocer para elegir cuál es el mejor perfil del paciente. Y también nos ayuda a entender por qué el paciente anciano sí puede definitivamente usar opioides de manera segura, siempre que el ejercicio clínico y la toma de decisiones sea adecuada. Tenemos obviamente una función renal alterada en general, porque nosotros empezamos a perder función renal a medida que vamos envejeciendo. Un metabolismo de fármacos es una capacidad muy lenta, una distribución corporal que además los niveles de albúmina no ayudan cuando vamos a tomar la decisión, y una eliminación de opioides que generalmente se hacen por vía renal o se hacen por vía hepática. Y entonces ahí es donde empezamos a tomar decisiones. Entonces pensemos en este paciente. Si yo pienso que tiene una falla renal, y le debo poner un opioide potente,
y nunca ha usado opioides, nunca, pues tenemos que empezar pensando en que son opioides potentes, cuya opción inicial generalmente es la morfina, a no ser que haya una contraindicación relativa absoluta. En este caso del paciente que traíamos, pudiésemos pensar que si pudiésemos, el mejor perfil para él, venoso, agudo, para contratarlo, lo tiene la hidromorfona, porque en este perfil que ustedes ven acá, la hidromorfona va mejor. Va mejor porque si bien también se depura por el riñón, tiene menor probabilidad de empeorar una falla renal a unas dosis bien llevadas. Va mejor porque tiene menor potencial emético en relación a opioides como la morfina. Va mejor porque es un opioide más potente que morfina y estamos hablando de un EVA 10 de 10. Y va mejor porque inicialmente podríamos pensar en este medicamento inicial y podríamos rotarlo después según como fuera el tema, que ustedes van a ver un taller muy completo de rotación de opioides. Pero entonces, ¿qué es importante? Que ese perfil, por ejemplo, la hidromorfona va muy bien acá. El perfil de la tramadol va muy mal parado aquí, porque si ustedes cruzan, ustedes saben que el tramadol es un opioide, que es un opioide, como lo llamamos nosotros cuando damos las clases, raro, diferente. Tiene unos perfiles de medicamento opioide, pero no cumple con todas las características. Y en ese sentido, tiene cosas buenas. Por ejemplo, es un excelente opioide para manejo de dolor neuropático en pacientes jóvenes. Excelente opioide para manejo postoperatorio, por ejemplo, en cirugía de ortopedia. Pero cuando nos paramos en pacientes más mórbidos, comórbidos, ancianos como este, el tramadol ahí se para mal por su potencial de efectos adversos. Hidromorfona se para mucho mejor, oxicodona un poco mejor que morfina, muy equivalentes, y morfina puede ir bien si sabemos manejarlo, digamos, en falla renal con unas dosis un poco más bajas cuando empezamos el demo de morfina. Entonces no empezamos a 5 miligramos venosos y como empezamos normalmente, sino que nos podemos ir como a 3 miligramos y vamos viendo cómo nos va, ¿cierto? Este tema de la escalera analgésica a mí me encanta. Y aquí sí me quiero detener un momento con ustedes. Se lo vamos a nombrar durante todo el perfil, pues, de las charlas, más que de las charlas de este manejo que estamos haciendo en conjunto. Antiguamente la escala analgésica es muy antigua. La escala analgésica de la OMS es antigua, nació por la necesidad de controlar el dolor de una forma un poquito más ordenada, pero hoy en día ya no le llamamos escalera, nosotros ya le llamamos ascensor. ¿Y por qué ascensor? Porque es que ya no tenemos ese concepto un poquito antiguo que a mí todavía me tocó que me lo enseñaran en mi pregrado, de que en la escalera da la sensación de que vamos subiendo, entonces nos paramos en el primer escalón y vemos analgésicos no opioides o ayudantes, pero entonces de pronto nos subimos a los opioides débiles y entonces luego nos vamos al tercer escalón a los potentes y de pronto nos vamos al cuarto a la intervención y no es tanto así. Hay perfiles de pacientes, digamos, si este paciente nos llega de entrada lo ponemos acá, en el tercer escalón, por sus características, por ser dolor oncológico, por la severidad del cuadro y la intensidad del dolor. Pero incluso hay pacientes que nos pueden llegar y de entrada son candidatos. Además de hacer opioides potentes, se van al cuarto escalón de entrada a una intervención. Ejemplo, cáncer de páncreas, paciente debutando con dolor, un dolor supremamente proscrito allí a páncreas irradiado a parte posterior, donde yo tengo la opción, por ejemplo, en una institución como esta, de cuando le estoy haciendo la endosonografía para la estratificación del diagnóstico, hacerle un bloqueo del plexo solar. Entonces, de entrada se me fue al cuarto nivel, al cuarto escalón de la intervencionismo, y luego en pisos lo pongo en el escalón del opioide y de todo el manejo analgésico. Entonces, por eso es importante que dentro de los mensajes claves que tienen que quedar es que el opioide del anciano sí va bien elegido, sí va con todas estas escalas y demás que estamos mirando, y que la escalera analgésica ya no es una escalera, sino que es un ascensor analgésico en el cual nuestros pacientes suben y bajan dependiendo del perfil de sus características. Nunca olvidar los ayudantes. Lidocaína es un medicamento que funciona muy bien. Obviamente no es un medicamento de uso en primeros niveles, por todos los efectos proarrítmicos que tiene el paciente anciano. Pregabalina y duloxetina vienen muy bien en este tipo de pacientes, a pesar de ser neuromoduladores y de acción en el sistema nervioso central. Los podemos combinar como una terapia que ahorra mucho opioide si queremos disminuir efectos adversos en pacientes ancianos, por ejemplo, constipación, que es tan común y que es el único efecto de los opioides que nunca mejora en el tiempo.
Y podemos también jugar con estas dosis. El acetaminofén siempre será un coadyuvante que en ancianos vendrá súper bien. Los AINES no nos ayudan tanto porque definitivamente los AINES no es que estén proscritos en ancianos, se pueden usar, pero tienen muchas limitantes. AINES para este caso tendría todas las limitantes del riesgo de sangrado, la falla renal y que en un dolor oncológico pues no nos va a aportar muchísimo. Entonces digamos que por eso preferimos en vez de un AINES subirnos de una vez al escalón, al tercer escalón de la escala en este paciente, valga la redundancia, e irnos por los opioides potentes de una vez. Pero entender muy bien que esto es un escalón analgésico y no es una escalera en el cual me voy subiendo, porque si lo hago de esa manera podría generar mucho dolor y mucho sufrimiento al paciente. Esto ya lo hablamos la vez pasada. Hablemos del tipo de opioides. En Colombia, yo puedo decir que los tenemos casi todos. Como país, entendiendo las limitaciones de la región, como país tenemos morfina en presentación en gotas al 3% y venosa. Tenemos hidromorfona en presentación en ampolla de 2 miligramos por decilitro. También tenemos las tabletas de 2.5 y 5 miligramos, las conseguimos fácil. Oxicodona, tenemos no solamente la oxicodona sola en tabletas de 10 y de 20, también tenemos oxicodona oxirapid para aplicación intravenosa por vía subcutánea. Tenemos la oxicodona más naloxona cuando necesitamos asegurar esa combinación por efectos adversos como por ejemplo la constipación. Tenemos fentanilo venoso y en parches. Tenemos metadona, no la tenemos venosa, tenemos metadona oral en tabletas de 10 miligramos, 20 ahorita ya está la de 40 disponible. Tenemos además parches de buprenorfina en varias presentaciones. Tenemos la disponibilidad de coadyuvante en opioide, de tener también la lidocaína en este sentido. Y si ustedes miran realmente la gama de opioides que tenemos medicamentos de mucho perfil para usar. Pero digamos que en nuestras regiones, si logramos hacer una especie de cabildeo después de que vamos a estas charlas, y logramos que nos tengan morfina venosa y oral e hidromorfona venosa, oxicodona oral, con esos medicamentos estoy seguro que podemos hacer un excelente manejo de dolor de nuestros pacientes ancianos y en general, ¿sí? El tipo de opioides, entonces hay que tener muy claro que cuando vamos a prescribir un opioide, entonces digamos el caso del paciente. Ya está claro, vuelvo y repito, parezco un loro mojado, pues que necesito que les quede claro. Opioides sí, dolor oncológico severo, EVA 10 de 10, anciano, con una falla renal, pero con la tasa de filtración glomerular por encima de 30 que nos permitía todavía manejarnos. Vamos a irnos de entrada con hidromorfona en el perfil ideal, pero entonces la hidromorfona será el medicamento de choque y lo tendremos con horario. Importantísimo en los horarios de los opioides, máximo cada 6 horas, sobre todo en terapia de choque. No cada 8 horas, no cada 12 horas, y menos en el caso del paciente, porque el perfil de vida media de estos medicamentos no les permite estar más allá que eso, que 6 horas. Tener en cuenta que hay que tener terapia de rescate, esto lo van a entender muy bien cuando hagan el taller de rotación de opioides, y que hay que juiciosamente saber cuántos rescates del medicamento pidió el paciente en 24 horas para hacer cada 24 horas el ajuste de dosis. Entonces, cosa más que aparece al paciente en cuestión del caso, hay que hospitalizar a ese paciente. A los 91 años, sangrando, vomitando, cáncer gástrico, y vamos a empezar una terapia opioide potente, hay que hospitalizarlo para control de electrolitos, para control de función renal, para seguimiento clínico y para hacer todo el resto de ajuste analgésico que necesita. O sea, no va a la casa, que es otra de las decisiones que tenemos que poner. Entonces, tenemos que escoger un opioide para controlar el dolor basal y para los rescates. Para ponérselas fáciles en esta primera como entrada ya de farmacología, generalmente podemos tener el mismo opioide de rescate que el opioide basal a una dosis mucho menor, pero en algunos casos y en otras estancias como en las que nosotros estamos, perfectamente combinamos opioides potentes, opioides menos potentes de rescate con un potente o al revés y empezamos a hacer unas combinaciones, pero para que lo tengan ustedes claro inicialmente, un control basal, un medicamento de rescate y ese opioide que estamos poniendo, tenemos que pensar muy claramente que tenemos que tener en la cabeza que este paciente es oncológico, va a ir a su casa probablemente y tenemos que tener un opioide para hacer toda esa rotación oral y definir el alta hospitalaria cuando eso pues corresponda, ¿cierto? Nosotros el dolor, hay varios tipos de dolor, ¿cierto? Entonces tengan en cuenta que tenemos la medicación pausada para el dolor basal,
para los rescates. Y recuerden que en los rescates tenemos ese dolor irruptivo, que es ese dolor que aparece de la nada. O sea, ese dolor que simplemente el paciente está allí y no está asociado a movimiento, sino que simplemente aparece. Los rescates son sobre todo para eso. El medicamento de elección en guías es el fentanilo dispersable. Nosotros no lo tenemos en Colombia. Por ende, usamos los rescates de nuestro propio medicamento opioide venoso que le pusimos inicialmente al caso, ¿cierto? Como les decía, hay medicamentos analgésicos que en geriatría se consideran inapropiados, tramadol. Entonces, primera cosa súper importante, no estamos haciendo una publicidad negativa del tramadol. Estamos diciendo que en el perfil del anciano oncológico no es tal vez la mejor opción por todos los efectos adversos que tiene, ¿sí? Pero en otro perfil de oncología, más jóvenes, y en otro perfil de tratamiento analgésico que requiere opioide, probablemente salga. Es más, sale en guía supremamente bien librado, pero no es el mejor cuando tenemos el perfil de estos pacientes. Aquí tenemos, en geriatría, nosotros usamos unos medicamentos que se llaman los criterios BIRS, que son los criterios que utilizamos para medicamentos que son eventualmente inapropiados en geriatría. Y yo quiero hacer la mención de que para dolor oncológico, como este es el caso, diclofenaco, ibuprofeno, AINES en general, los que consideramos realmente inapropiados para este perfil de pacientes. La meperina definitivamente no, y en general la meperina es un opioide que sale de guías para manejo de dolor oncológico, por ejemplo. Antidepresivos tricíclicos como neoadyuvantes, por ejemplo, amitriptilina, pésimo perfil en ancianos, proarrítmico de una manera muy alta, entonces prefiramos usar pregaba, Duloxi, algunos casos gabapentina como adyuvante del opioide, y no pensemos, por ejemplo, en amitriptilina en pacientes ancianos porque no nos puede ir tan bien como quisiéramos, ¿cierto? En ese sentido, entonces ya sabemos, volviendo al caso, el paciente tiene un dolor severo en el cual decidimos usar un opioide tipo hidromorfona. Técnicas de manejo del dolor, digamos, si este paciente no lo ponemos en la región como lo tendríamos que poner, lo podemos tener por acá, pues hay varias técnicas de manejo del dolor, ¿cierto? Hay bloqueos, neuroestimulaciones, infusiones intratecales que todavía funcionan en el paciente adulto. Este no es el perfil del paciente en el que empezaríamos en un intervencionismo, el del caso, pero perfectamente el que yo les ponía el ejemplo del paciente del cáncer de páncreas a los 85 años, tengo aquí en el servicio uno acostado en este momento, un paciente con ese perfil, pues diría muy bien un bloqueo, por ejemplo, del plexo solar. Entonces, el intervencionismo en ancianos también sirve, obviamente bien escogido, y siempre hay que tener en cuenta cuál es la expectativa de vida que tenemos de este paciente. Este paciente, por ejemplo, su expectativa de vida no sería más allá en términos epidemiológicos de 3 meses porque no va a ir a tratamiento oncológico adyuvante esta edad. En ese orden de ideas, si alguien me propusiera, por ejemplo, doctora Paola, pongámosle una bomba de infusión intratecal, pues un pésimo candidato porque usted necesita supervivencias mínimo mayores a 6 para que ese intervencionismo valga la pena. Entonces es importante como saber qué paciente tiene al frente uno y qué pronóstico tiene. Este paciente que tenemos de este caso no cabría en ninguna de estas técnicas. Los aspectos psicológicos siempre serán fundamentales y en ancianos más. Hablar con el cuidador, con la familia, el impacto psicológico que el dolor está teniendo sobre el paciente y más que el dolor, el diagnóstico, está debutando en un cáncer gástrico, necesita un apoyo psicológico fuerte. La rehabilitación, estos son algunos ejemplos de pacientes de nosotros, es fundamental. Uno a veces piensa que el paciente con cáncer avanzado no necesita terapia. Y si es viejito, como dicen por ahí, pues menos necesita terapia. Eso es una real mentira. El paciente que controla las técnicas de analgesia, de terapia en dolor, tiene nivel de evidencia o no en guías. Funcionan supremamente bien. El ejercicio físico dirigido, las terapias pasivas o activas funcionan muy bien. Y estos pacientes, incluso si bien estamos claros en que necesitamos usar el opioide, necesitamos usar la menor cantidad, en menores dosis y el del mejor perfil. Este tipo de terapias, la ayuda psicológica, la ayuda de neurorehabilitación, los rehabilitadores nos ayudan mucho a ahorrarnos opioides si pudiésemos, obviamente, pues pensar en que eso nos mejora el perfil de tolerancia y la supervivencia del paciente, ¿cierto? Entender muy bien el punto de la enfermedad en la que estamos, porque estamos hablando de cuidado paliativo con un tiempo de manejo en casa o estamos hablando de cuidados al final definitivamente de la vida, en donde un paciente de estos pudiese, como lo van a ver con el doctor Cristian la otra semana, terminar en una sedación paliativa cuando barremos todos los esquemas de dolor. Este perfil de paciente no es así, el que les hablé, porque no había recibido opioides, recibe la dosis de hidromorfona,
Ahorita vamos a ver cómo lo vamos a mandar para la casa entre todos, pero el paciente se logra controlar y sobrevive 2 meses y medio después de su primer ingreso a la unidad, ¿cierto? Esto pues ya lo habíamos hablado muy bien la semana pasada. Y en las directrices de manejo, entonces volviendo a resumir, reconocer la multidimensionalidad. En el caso concreto que estamos viendo, anciano, oncológico, con dolor, en regiones del país en donde las estrategias de dolor son limitadas, pero podemos buscar que sean limitadas, pero adecuadas. Vamos a desglosar el tratamiento, ya lo hicimos, paciente anciano con cáncer. El contexto en el que estamos, las regiones y la multidisciplinariedad estará dada para cada uno de los aquí presentes por el equipo que lo acompaña. Digamos, de pronto el doctor urgenciólogo tiene la posibilidad de tener un psicólogo, una terapia, una terapeuta física, una respiratoria que nos ayude con ejercicios de respiración. De pronto en otro lugar tendrán una trabajadora social que ayude con el tema familiar y ayude a bajar un poquito la carga emocional de la familia del cuidador. De pronto en otro lado tienen un poquito más, tienen una neurorehabilitadora cardiovascular, en fin. Utilizar todas las opciones que tengan y no quedarse solo que es el opioide con muchas cosas más, ¿cierto? Los puntos claves del enfoque al manejo del dolor, entonces, los vamos a barrer con este caso. Entonces, primero, valoración geriátrica multidimensional. Entonces, voy a sumar cosas al caso para que ahorita participen un poquito más. Paciente funcional. Karnofsky el 90% en el momento del diagnóstico, ¿sí? Entonces, es funcional, tiene un muy buen Karnofsky, vale la pena darse la pela de darle un excelente tratamiento para que pueda ir a casa y estar un tiempo más con su familia. Manejo farmacológico, entonces vamos a hacer en este esquema, incluso pues yo cuando les comparto las exposiciones lo pueden imprimir, algunos de los médicos lo tienen acá pegados de las tablas para saber qué hacer con estos pacientes cuando se presentan. Manejo farmacológico, sí, opioides, ya sabemos, hidromorfona del mejor perfil para el manejo agudo inicial de este paciente. Para ejemplos prácticos le empezamos 5 miligramos de hidro cada 4 horas con rescates, pero no solo hidromorfona, porque entonces está vomitando, el opioide por primera vez lo puede poner a vomitar más, entonces yo lo que hago es premedicarlo. ¿Con qué lo premedico antes de ponerle la primera dosis del opioide? Con el mejor perfil de antiemético que tengamos para emesis inducida por opioides, que puede ser el haloperidol, obviamente teniendo en cuenta que puede tener contraindicaciones en el anciano, en este caso no las tenía, 1 miligramo cada 8 horas, y B, le quita el dolor, y va a permitir que empecemos una terapia opioide con él, o puede ser ondansetron. Metoclopramida va muy mal en el paciente anciano, 8 cada 8 horas, y lo premedicamos con dosis de esteroide, inicialmente es dexametasona, el esteroide de elección, 8 miligramos dosis única inicial, y con esa premedicación arranca su terapia analgésica opioide y le va a ir muy bien, seguramente porque el paciente ya va a disminuir el efecto adverso. Además, recuerden que si está vomitando, pues con un cáncer gástrico lo primero que tenemos que definir es si está obstruido o no, y tendremos que saber qué tanto impacto está teniendo la masa para poder ayudar, entonces el esteroide va a ir muy bien en ese sentido. El manejo no, aparte de eso, tendremos que hacer unos exámenes básicos, como les decía ahorita, cuadro hemático, función renal, electrolitos. Debe quedarse hospitalizado, no es de un perfil de paciente que se pueda ir a casa en ese momento. Pensamos en el manejo no farmacológico, entonces una habitación cómoda, lo hospitalizamos, permitimos que esté su familia. Y para el caso específico del paciente, pues rehabilitación e intervencionismo si fuese requerido, que no es el caso. Empezar una alianza terapéutica con la familia, hablar con la familia del pronóstico, de la gravedad de lo que estamos haciendo, que vamos a intentar hacer la mejor opción que tengamos para controlarle el dolor. Vamos a estar revisándolo constantemente, o sea, no podemos poner el opioide y me voy del turno y en 3 días vuelvo a ver cómo le fue. Si no soy yo el que sigo de turno, entonces a mi compañero le entrego, mire, le empezó esta dosis de hidromorfona, necesito que usted la valore en la noche si va a vomitar o no, que se hagan los exámenes de control para mañana, que usted por favor mañana me diga cuántos rescates tuve y cuando vuelva el turno o la enfermera del turno me llame y me diga, mire doctora, es que en menos de 3 horas lleva 6 rescates, esto no nos está funcionando, venga, repiénsese la dosis, repiénsese el medicamento y qué vamos a hacer con el paciente, ¿cierto? Obviamente siempre digamos este paciente ya va a salir a casa, ustedes ya van a decir cómo lo mandamos, tomamos decisiones de cuál opioide a casa, estarlo controlando, deben controlarse semanalmente el primer mes, posteriormente mensual, si así se puede, dependiendo de la disponibilidad que ustedes tienen, mirar cuál es el impacto funcional de la terapia que elegimos y empezar a hacer combinaciones. Entonces, como ya le controlamos el dolor, puede que digamos, bueno, tiene un cáncer gástrico, no está todavía en un síndrome pilórico, pero resulta que ya me confirmaron que tiene metástasis óseas.
en que una de esas metástasis óseas le está generando un dolor neuropático del miembro inferior por atrapamiento de un nervio, por decir algo. Estoy aquí pues como inventando cosas para sumarle al caso. Entonces, venga, pongámosle un poquito de pregabalina, pongámosle un poquito de duloxetina porque además está deprimido y la duloxetina es un excedente coadyuvante para manejo de los síntomas de depresión y la analgesia. Entonces, cumple las dos funciones. Miremos si tiene que ir con dosis de esteroide pequeñas a casa por las metástasis óseas, por ejemplo. Entonces empecemos a buscar dosis pequeñas en combinaciones. Tener en cuenta además que tiene un perfil de polifarmacia, entonces está tomando hidroclorotiazida, pésimo medicamento a los 91 años, quitémoselo. Cáncer gástrico, perdiendo peso y sangrando, pues evidentemente entonces se va a hipotensar. La terapia antihipertensiva la podemos abolir, ya no la necesita. Viene con atorvastatina, un calcio más vitamina D, se lo quitamos porque son absolutamente futiles al punto donde estaba. Entonces hacemos también un esquema juicioso y regulado de que no es solo prescribir el opioide, sino también mirar qué hay alrededor de esa prescripción del opioide para poder quitar y poner. Siempre poner por encima el beneficio versus el riesgo. O sea, hay que dejar de tenerle miedo al uso del opioide en este perfil de paciente, ¿cierto? Usar acetaminofén como coadyuvante de primera línea. Ojo con los AINES, pudiésemos poder, pero no es la mejor opción, y el esteroide pues a dosis bajas, y el de mejor perfil es la dexametasona, antidepresivos como la duloxetina, ya se los conté, y dejar muy claro el plan de seguimiento, ¿cierto? Entonces, la opción nunca será desestimar los opioides por la edad, esa no es la opción. Hay perfiles de pacientes donde o sí se necesitan y hay que hacerlo. Elegir el mejor opioide según el perfil del paciente y del opioide, crucen los ambos. Entonces, para eso necesitan conocer supremamente bien el perfil de cada uno de los opioides. Entonces, ejemplo, si ustedes saben que tienen morfina y hidromorfona, la tarea de esta semana antes de llegar al taller con el doctor Cristian es léanse al dedillo todo sobre la morfina y la hidromorfona. Cómo van, qué receptores tienen, dónde se pegan, cuáles son sus efectos adversos más comunes, cuáles no, qué presentaciones vienen, porque uno tiene que saber manejar perfectamente a lo que tiene disposición. Hagan el seguimiento de los efectos adversos, entonces, o con los efectos adversos de los opioides. El estreñimiento jamás se quita. Es el único efecto adverso que no se corrige. Entonces, como decía un profesor mío, la mano que prescribe el opioide prescribe el laxante. O sea, estos pacientes deben permanecer laxados. Ahora, perfil de laxante mejor que haya para cada paciente del que dispongan, dieta rica en fibra, pero obviamente nunca permitir que es que yo me aguanto el dolor porque entonces me va a constipar. Entonces, tenemos que ser como muy juiciosos en eso. Controlar muy bien cuál es la mejor vía de administración, la más segura, el control cada 72 horas, la llamada de la enfermera jefe haciendo el seguimiento, sé que en el grupo hay enfermeras jefes, el control juicioso y la absoluta responsabilidad de que si yo hoy tomé esta decisión de empezar el opioide, le hago seguimiento a ese opioide y no como a veces pasa, fórmulas de un mes de morfina y nadie volvió a ver nunca más al paciente. O sea, se embolató el paciente con la morfina, la familia no la sabe manejar, todo pasó y nadie se dio cuenta. ¿Listo? Entonces, digamos que en ese sentido, quisiera que volviéramos al caso y quisiera que volviéramos a pensar, ejemplo, los que no iniciaron opioide de primera mano, ¿qué harían ahorita? Doctora, buenas noches. El doctor Edwin de acá de Arauca. Los opioides indudablemente es los analgésicos más potentes, pero paciente que tiene una sobrevida a 6 meses, lo que vemos es el fenómeno de tolerancia. O sea, inicialmente ellos responden muy bien, pero nosotros... Doctor, se le está entrecortando, qué pena. No sé si soy yo, pero no el tiempo, ya esos pacientes que ya tienen más de 6 meses de sobrevida, vemos que ya no responden. Entonces, ¿qué hacemos cuando ya lo tenemos con la duloxetina, lo tenemos con la pregabalina, lo tenemos con el opioide y el paciente presenta dolor porque ya no hay una respuesta? Bueno, entonces ahí lo más importante es, lo van a ver muy bien en rotación, pero primero, cuando uno elige el opioide, hay que rotar opioides. Los pacientes que sobreviven más, y les digo la situación que vimos con los supervivientes del cáncer, son pacientes que a veces crean un fenómeno de ya no control, pero ahí hay que estar muy claro si el fenómeno es por el medicamento o porque la enfermedad cambió.
algo en sus características o en su compromiso. Entonces es un análisis multidimensional gigante y empezamos a hacer una cosa que se llama la rotación de opioides, que no es el caso de este taller, pero ustedes lo van a aprender a hacer. Entonces empezamos a rotar, obviamente en las regiones pues tendríamos la limitante que al rotar opioide, pues no piensen que solo es morfina y hidromorfona, aquí estoy poniendo este caso a este paciente, pero de ahí para arriba tenemos 1000 opciones para rotar y a hacer unas técnicas que se llaman de analgesia multimodal, donde sumamos neuromodulación, más otro tipo de coadyuvantes, más opioides en rotación de opioides, más intervencionismo, pero siempre tendremos técnicas para usar. En el taller de rotación de opioides les van a dejar muy claro cómo van saltando de uno al otro según las complejidades, las características del paciente. Quería saber si de pronto alguno de los que no usó opioides inicialmente, escuchando lo que hay en nivel de evidencia en ancianos, cambiaría de opinión, si logramos convencerlo que cambie de opinión y si ponerle el opioide al ingreso a este paciente en particular. ¿Alguien que quiera participar? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario sobre el caso? ¿Qué piensan? ¿Les quedó claro el mensaje, el uso de opioides en ancianos, en cáncer, en situaciones como estas? Indudablemente es un paciente mayor de edad, 91 años, con falla renal, demencia. Indudablemente que hay que utilizar definitivamente el analgésico más potente. Entonces, pienso que sí, quedó claro que no hay miedo para arrancar con el opioide. Perfecto. Entonces, como ir sumando el conocimiento, lo que hay en la literatura y para irlos llevando a cuál es el uso adecuado e indicado, los casos en los que se usa. Por eso pusimos como este caso más dramático para este primer encuentro, que nos permitiera hablar entre todos de la prescripción, la elección, la vía de administración. La mejor vía de administración para el opioide generalmente dicen que es la oral. En general es la mejor administración para todos los medicamentos, pero a veces hay pacientes en los que la vía oral, por ejemplo en los gastrointestinales, es un problema real. Y también por la severidad del dolor, pues no sería la mejor opción porque mitigar un dolor de manera rápida. No sé si alguien más iba a participar. Pues muy importante el enfoque integral porque solamente no nos debemos enfocar a medicar los pacientes, ¿no? Sino también analizar esa parte, como esa parte social, el apoyo, la red familiar, que pues es muy importante para darle su manejo ambulatorio, ¿no? Pero una cosita, yo quisiera preguntarle qué piensa, qué experiencia tiene usted. Una vez tenemos nosotros ese paciente bien controlado con opioides, que además de eso presenta esos dolores irruptivos y que definitivamente en cuanto a las náuseas y vómitos aún persisten. ¿Qué experiencia ha tenido usted con respecto al uso del cannabis medicinal? Eso está muy quieto, muy quedado todavía. Bueno, vean, les voy a ser súper honesta y creo que el doctor Cristian y el doctor Santa Cruz comparten esto conmigo. Experiencias de la literatura con nivel de evidencia alto en cannabis medicinal para dolor, específicamente para dolor, no vamos a encontrar, ¿sí? Hemos encontrado series de casos grandes, en fatiga asociada a cáncer, emesis, pero el dolor todavía, eso sigue muy ahí. Pero esa es una pregunta que sí se la va a transferir al doctor Juan Guillermo cuando estén con él, porque él les puede mostrar, es más, le voy a decir que les muestre, él hizo una revisión muy juiciosa para otro tema en relación al tema de analizar qué hay de evidencia. Pero en Colombia esto sigue muy quieto todavía, nuestra experiencia propia en la unidad con este tema es escasa, mejor dicho, mínima, es anecdótica en algunos pacientes que lo han usado de manera voluntaria, porque realmente no, y lo digo a título personal, no tengo experiencia con el uso, pero sí les podemos compartir en la próxima revisión con el doctor Juan Guillermo, no la que sigue, sino la que sigue. En 5 o 10 minuticos se les puede mostrar todo lo que hay de evidencia para el país. Yo ya le voy a escribir ya mismo para que les dé esa charla que es espectacular y les va a quedar muy claro el concepto. Listo, doctor. Muchas gracias. Porque realmente a título personal yo no tengo experiencia en el tema, entonces prefiero que él
les diga un poquito. Yo les puedo decir todo lo que hay en la literatura de lo que se avala y lo que no, pero creo que les puede dejar un poquito más claro el tema para país. Ok. Bueno, yo creo que pues, muy importante que nosotros como especialistas en los diferentes lugares donde trabajemos empecemos a despertar esa necesidad de la formulación de opioides y de cuáles opioides se deben adquirir en cada una de nuestras instituciones. Poder contar con la hidromorfona, poder contar con la morfina donde no la tienen, hidromorfona, y poder contar con un equipo interdisciplinario que nos permita hacer un enfoque multimodal y un enfoque muy interdisciplinario en nuestros pacientes desde el primer momento que llega. Yo creo que es fundamental. Yo creo que en todo lado conseguimos a la jefe pilosa que le guste el manejo del dolor, a la trabajadora social, a una nutricionista, a una psicóloga, y poder empezar a hacer desde cada uno de los lugares donde estamos, como empezar a despertar ese gusto y ese apoyo multidisciplinario en nuestros sitios de trabajo es fundamental. Por ejemplo, en cuanto a la parte de enfermería, poder pensar en mandar un paciente a casa con un catéter subcutáneo. Y eso lo podemos hacer de cualquier parte de Colombia con recursos muy limitados. Un catéter subcutáneo lo podemos tener a la mano en cualquier lado. Eso puede empezar a cambiar e impactar muchísimo en la humanización de los servicios de dolor desde cada uno de los lugares donde estamos. Gracias, doctora, completamente de acuerdo. Y lo otro muy importante que decía la doctora, lo que yo les decía, hace poco en una charla les decía, el cabildeo a veces uno se imagina en cuidado paliativo, las bocas y que llamamos nosotros, que es como ir a hablar con el ministro y eso lo hacemos desde las presidencias de las asociaciones y otras cosas. Pero esas bocas y cabildeos, si yo como médico le digo a mi gerente, mire, es que yo necesito hidromorfona, eso es muy barato. Pero ¿qué pasa? Pues yo de gerente de hospital o del de la farmacia, pues no pido lo que no me piden. Y a veces nosotros no generamos esa necesidad de que esos medicamentos sirven y obviamente por múltiples razones, porque o no tenemos confianza para manejarlos o necesitamos hacer un taller como estos o un montón de limitantes que yo creo que para un medicamento tan esencial como la hidromorfona se pueden vencer. Entonces yo creo que eso es una buena tarea para hacer como grupo. Bueno, en aras de la hora, ya son las 8 y, no sé, estoy viendo mal, 8:32. No hicimos ningún receso, obviamente, entonces digamos que si no hay más preguntas, comentarios, creo que dejaríamos hasta acá. Martica, yo no sé si, pues la idea es, como se les había propuesto, hubo este cambio de horario en relación a que entendemos que muchos los sábados les queda difícil en medio de los turnos, en medio de muchas cosas. Teníamos programado que la próxima charla, que es con el doctor Cristian Camilo Geraldo, mi colega, excelente expositor, lo van a disfrutar muchísimo. Pues la idea es definir si definitivamente la hacemos el sábado, porque los talleres se propusieron para los martes, o si consideran también hacerla el martes. No sé, Martica, tú al respecto de eso. El martes, por favor, el martes mucho mejor. Sí, por favor, doctora. Martica, entonces, ¿te parece si por el interno volvemos a escribir? Y si algo, pues para avisarle al doctor Cristian y quedar definitivos en las fechas, ¿sí? Porque sí veo que hubo más gente y todo, y como que estuvieron más activos y todo. Hoy, a pesar de la hora, que pronto el sábado pasado, ¿no? Entonces... Sí, de pronto creo que el horario es como mucho más conveniente para todos. Entonces, la idea sería poder complementar en estos días. Yo les enviaría otra información de la que tenemos, que es con la información que ustedes pueden tener para documentarse y leer, ¿cierto? Previo a la charla de Cristian Girando. Y entonces dejaríamos la charla de Cristian para de este martes en 8, o sea, de hoy en 8 días exactamente a la misma hora. Igual yo les sigo informando, o sea, yo les sigo mandando correitos para que estén pendientes. Les pido por favor, antes de retirarse, que todos me llenen lo que puse aquí en el chat interno. Sí, lo pueden ver en la parte de más arriba, está la asistencia.
La voy a volver a poner pues como en la partecita de abajo para que les quede a la mano nuevamente, para que todos la llenen. Yo sé que esto es muy aburridorcito, pero, no, pues la puse en privado. La voy a poner en público. Es muy aburridorcito, pero pues la idea también que la forma que tenemos pues como de hacer el seguimiento de las personas que participaron. No, Martica, yo creo que ya, entonces quedamos que mandamos nuevamente la información. Entonces yo me despido ya porque me debo ir ya. Saludos para todos. Importante, si ustedes tienen alguna duda, pregunta, usen el chat. Si tienen alguna duda con un paciente, utilicen ese recurso que se les está dando, que es muy valioso. Y Martica y yo les estaremos mandando la información para la conexión individual con cada uno de ustedes, que esta semana ya hacemos la primera, finalizando el viernes la hacemos, los horarios en que cada uno se puede conectar para tener una interrelación directa conmigo para alguna duda puntual, algo que quieren preguntar a título personal y que no lo quieren hacer acá, que eso también va incluido dentro del curso. Bueno, les deseo muy buena noche para todos, un abrazo, yo me retiro porque debo salir ahorita ya de acá del consultorio. Martica, tú me cuentas cualquier cosa final, ¿te parece? Listo, Paola, perfecto. Quiero saber si a alguien más no le llegó los documentos que envié hoy. Es que me dice el doctor Alejandro que a él no le ha llegado la información. Entonces, de pronto voy a corregir Si a alguien más no le ha llegado, también por el chat me puede mandar nuevamente su correo. Yo pensé, pues, que hasta ahora les había llegado toda la información. Pero bueno, yo al doctor Alejandro le vuelvo a enviar ahora mismo como la información que ya tenemos. Y si quieren, también les puedo enviar la charla de hoy que la grabamos. Se las puedo enviar junto con los otros documentos que les voy a enviar. No siendo más por hoy, bueno, muchísimas gracias a todos y nos vemos pronto el próximo martes. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Muchísimas